La historia comienza con nuestro protagonista principal, Hyun-sung, cayendo de un edificio, impactado y preguntándose ¿por qué ha caído desde la azotea? Es una lástima, porque iba a graduarse tan pronto y había soportado todas estas dificultades para llegar a este momento. Así que no entiende por qué todo esto terminó así. Sin embargo, de lo que puede estar seguro es de que este es el día en el que se durmió para siempre. 3 meses después, en la sala principal del hospital, un pariente de Hyun-sung sugiere a su abuela que desconecte los aparatos que lo mantenían con vida, ya que fue diagnosticado como una persona vegetativa. Pero a la abuela no le gusta escuchar esto, ya que ella todavía cree que su nieto se despertará pronto. Mientras tanto, Hyun-sung puede escuchar todas las cosas que dicen, y en un momento posterior la abuela se sienta cerca de él, sosteniéndole su mano e intentando despertarlo, mientras ella se pregunta cómo le sucedió esto. Escuchando a su abuela preocupada por él, trata de consolarla, pero sabe que su voz no puede llegar hasta ella, por lo que él está decidido a despertar pronto. Sin embargo, en este mundo oscuro no hay nada que se le permita hacer. Pasaron algunos días más, su abuela todavía estaba a su lado, pero estaba más triste que antes, porque estos desgraciados seguían diciéndole que lo diera por perdido, porque ellos no entendían por qué ella no quería hacerlo. Ella cuidó de él desde que perdió a sus padres, por lo que no hay forma de que lo abandone nunca, y aún cree que se despertará. Entonces, ella le pide a Hyun-sung que le dé una señal de que estaba vivo, aunque sea solo una vez. Mientras tanto, Hyun-sung está tratando desesperadamente de hacer que su cuerpo se mueva, pero no puede. Luego, unos años pasaron y su hermano menor lo visitó diciéndole que no podía aguantarlo por mucho tiempo más, porque esos bastardos que lo lastimaron ahora lo estaban atacando a él. Al mismo tiempo, su abuela comenzó a trabajar en un restaurante para ganar dinero para su tratamiento en el hospital y se terminó lastimando a sí misma. Entonces le pregunta a su hermano que qué debe hacer ahora, porque ahora solo desea que su hermano hubiera muerto, pues así no habrían sufrido tanto si él solo hubiera muerto. Ahora, impotente y llorando a lágrima viva, le pide a su hermano que se despierte y simplemente se ponga de pies, mientras que Hyun-sung ha perdido toda esperanza de ponerse de pies o incluso morir por su propia voluntad, porque ni siquiera puede llorar. Ahora está delirando pensando en que todo es un sueño y si aguanta un poco más está seguro de que despertará de este sueño. 3 años después, todavía estaba en coma, notando que su hermano menor Hyun-sung no lo había venido a visitar en mucho tiempo. Luego, escuchó a las enfermeras alegrarse de que su abuela ya no pudiera visitarlo, porque ahora podían aumentar el volumen de la televisión. Al escucharlas, tomar su situación a la ligera, sintió una rabia dentro de él. Eso hizo que recordara todas las caras de los que los habían lastimado, incluso aquellos maestros que encubrían a esos desgraciados. Si de alguna manera obtuviera un milagro y volviera en ese tiempo, destruiría a cada uno de ellos. Ahora, con su vida en mente, piensa en cómo lidiar con las personas que lo convirtieron en lo que es, y hacerlo tan brutal como sea posible. Pero golpearlos al borde de la muerte no sería suficiente. No un simple acto de venganza como este podría satisfacerlos desde el principio hasta el final. Independientemente de los medios y métodos, va a ser un plan para erradicarlos por completo, para que nunca puedan volver a levantarse y enfrentarán más dolor del que él sufrió. Con esto en mente, él piensa en un plan perfecto que destruirá todo lo que ellos tienen. Pero habían pasado 10 años, nadie estaba con él, y todo esto ya no le importaba. Así que le ruega a alguien, a cualquier persona, que termine con su vida. Abre los ojos solo para encontrarse hablando consigo mismo, lo que de alguna manera lo hace sentir aliviado. Antes de que pudiera procesar lo que dijo, se da cuenta de que ya es de mañana y está en un lugar familiar, dentro de su salón de clases. Supone que esto debe ser otro sueño sobre ese día, así que se peñisca la mejilla para comprobar si es real, pero para su sorpresa todavía le duele. Con un bolígrafo se inflige dolor para convencerse de que había vuelto al pasado. Antes de que pueda celebrar su regreso, su atención se desvía hacia el matón de su clase, que estaba acosando a alguien. Sin dudarlo, se levanta de su asiento y se acerca al matón para decirle que pare. Cuando el matón se vuelve hacia él, empieza a alarmar y lo amenaza. Pero antes de que pudiera terminar sus provocaciones, Hyun-sung conecta un puñetazo con la cara del matón, emocionado de haber regresado al momento que tanto había deseado. Ahora nos remontamos al día en el que toda su vida cambió. Todavía puede recordar vívidamente lo que sucedió ese día. Park Min-cheol estaba escuchando la clase sin mucho interés. Era un matón típico que acosaba a sus amigos y disfrutaba jugando Legend Online. Ese día, Lee Jung-min se convirtió en su compañero de juego, y debido a eso, Lee Jung-min, que era el mejor amigo de su clase, empezó a bajar en la lista. Al soportar las solicitudes de Park Min-cheol para que le diera su propio dinero para comprar objetos en juegos, el estrés de Lee Jung-min alcanzó su límite. Así que un día le pidió a Park Min-cheol que lo hiciera el mismo.
Fue la primera vez que presenció la violencia en persona. No quería causar problemas, pero recordó que Lee Jung-min lo ayudaba amablemente con sus estudios de vez en cuando, así que no podía quedarse de brazos cruzados mientras lo golpeaban sin ningún amigo que lo ayudara. Pero antes de que pudiera actuar, alguien de su grupo de amigos lo detuvo y le aconsejó de que no se involucrara con Park Min-cheol. Sabía de qué hablaba, pero siempre había sido bueno en deportes y no estaba en la parte inferior de la jerarquía de los chicos, y el hombre de Park Min-cheol no le intimidaba tanto. Así que decidió lidiar con él. Desde ese día, la pandilla de Park Min-cheol comenzó a acosarlo sin piedad. Lo arrastraban y lo golpeaban hasta dejarlo hecho un desastre, incluso después de la escuela. Habían días en que no podía dormir debido al acoso, como cuando tenía que hacer recados para los juegos. No había otra forma de describir su situación que como el infierno. Sin embargo, su regreso significaba que todo lo que sucedió sería diferente ahora. Luego de que nuestro prota le diera un puñetazo exitoso en la cara a Park Min-cheol, todos quedaron sorprendidos. Incluso Park Min-cheol no podía creerlo. Cuando Park Min-cheol se volvió para mirarlo, él lo agarró de la cabeza para golpearlo contra el escritorio, cubriendo su boca de sangre. Sus compañeros de clase no podían creer que Hyun-sung fuera siempre tan duro. Sin embargo, él no había terminado de enseñarle una lección al matón, por lo tanto lo golpeó de nuevo. Este momento y esta situación quedaron grabadas en su cabeza, ya que se sentía como en coma y sabía que podía dormir fácilmente a Park Min-cheol, porque sabe que su estilo de lucha depende únicamente de su físico y que no está acostumbrado a ser golpeado, por lo que está destinado a colapsar si se da en su primer ataque. Es por eso que Hyun-sung golpea primero, y en el momento en el que trata de reaccionar después de recibir el puñetazo en la cara, Hyun-sung también calcula agarrar su cabello y golpear su cara justo contra el escritorio, porque había simulado infinitamente todo este escenario durante los últimos 10 años, y hasta este próximo movimiento pateando su cara y golpeándolo contra la pared. Park Min-cheol no sabía cuánto había esperado Hyun-sung en este momento, por lo que a Hyun-sung no le importaba si Park Min-cheol moría a golpes. Si él levanta su cara, Hyun-sung lo pateará en la cara, y si él bloquea sus manos, él le romperá sus manos. Sin embargo, antes de que Hyun-sung pudiera hacerle más daño, alguien lanzó una silla hacia él, que logró esquivarla sin problemas. Entonces se volvió hacia quien hizo esto, solo para mirar a un grupo de matones ordenándole que se detuviera, a lo que nuestro prota les pregunta qué querían si no se detiene. Al ver que no parecía asustado ni por un momento, Jung Min-ho piensa que Hyun-sung se ha vuelto loco, y como Chan Chan-seok es el más fuerte del grupo, no dudó en acercarse a Hyun-sung. Pero antes de que pudiera empezar la pelea, uno de los estudiantes les informó que el profesor se estaba acercando, por lo que decidieron volver a sus aulas y terminar esto después de clases. Pero antes de irse, Kang Chan-suk amenaza a Hyun-sung diciéndole que estaba muerto tan pronto como se encuentre con él después de clases. Ahora que comenzó la clase, Park Min-cheol estaba preocupado de lo que había sucedido y no podía creer lo que había sucedido, por lo que estaba furioso, amenazando a Hyun-sung en su mente, mientras él pensaba en la forma de lidiar con él después de clase, ya que los otros chicos se reunirían para ayudarlo. Park Min-cheol asume que fue golpeado por él porque lo pilló desprevenido, ya que él no tenía intención de intimidar a Hyun-sung. Aunque Hyun-sung era el presidente de clases y solía intervenir de vez en cuando, nunca cruzaba la línea, por lo que nunca tuvo que enfrentarse a él. Pero ahora que Hyun-sung la cruzó primero, está seguro de dejarlo medio muerto tan pronto como termine la clase. Mientras tanto, los demás matones están mirando el reloj, esperando que termine la clase, hablando sobre lo sucedido y preguntándose por qué Hyun-sung actuó como si tuviera un respaldo. De todos modos, cualquiera que sea la razón, nuestro prota los miró con desprecio frente a todos. Si lo dejaban así, los otros chicos también empezarían a tomarlo fácilmente. Entonces, incluso si recibieran la solicitud, decidieron aprovechar esta oportunidad para pisotearlo, para asegurarse de que nuestro prota nunca los mirara con esos ojos arrogantes nuevamente. Poco después de que terminaran las clases, el maestro se fue, por lo que Park Min-cheol se levantó apresuradamente para lidiar con nuestro prota, pero para su sorpresa, los pies de Hyun-sung ya volaron hacia su cara, golpeándolo por segunda vez. Antes de que pudiera caer al suelo, Hyun-sung lo atrapó para evitar que se desmayara. De inmediato se acercó a él y le dijo cara a cara que debían continuar las cosas en donde la habían dejado. Min-cheol estaba atónito, preguntándose por qué Hyun-sung quería pelear. Al mismo tiempo, los demás matones se levantaron y fueron directamente hacia la clase de Hyun-sung, pero tan pronto como llegaron, estaban impactados al ver las personas reunidas afuera. Ahora, Jung Min-ho se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, por lo que corrieron inmediatamente hacia la escena. Llegando a la clase de Hyun-sung, quedaron impactados al ver la cara de Min-cheol que estaba muy golpeada, pero se sorprendieron más cuando Hyun-sung los saludó y esperaba su llegada. Viendo que logró vencer a su compañero,
Chan-suk se abalanzó sobre él, pero lamentablemente para él no sabía que Hyun-sung había simulado interminablemente este escenario cuando estaba en coma durante los últimos 10 años, ya que nuestro prota pensaba que el mayor problema que tenía era con Kang Chan-suk, ya que era difícil vencerlo con la fuerza que tenía en ese momento. Sin embargo, la respuesta era simple: tenía que hacer cualquier cosa que no había pensado antes. Así que nuestro prota tomó un pedazo de metal y lo empujó hacia la sien de Chan-suk, porque la justicia era irrelevante y para lograr su venganza no tenía razones ni tiempo para ser exigente. Luego atacó de inmediato y al ver que Chan-suk perdió la conciencia, los dejó allí y se fue. Antes de que pudieran procesar lo que había sucedido, Hyun-sung aprovechó la oportunidad para usar todo su peso y derribar a Choi Yong-sek para que no pudiera reaccionar al siguiente ataque y le reventó a golpe en la cara. Aunque Jung Min-hong estaba atónito, ya que estaba completamente sorprendido por la fuerza de Hyun-sung, asumió que era lo suficientemente fuerte como para no estar en la lista de los objetivos de los matones. Pero ahora que vio con sus propios ojos a Hyun-sung ante él como un monstruo, sabía que no podría vencerlo por sí solo. Cuando Hyun-sung se preparó para golpearlo, Jung Min-hong se asustó y sus manos comenzaron a temblar. Afortunadamente, el maestro llegó y pudo detener la pelea antes de que su cara quedara destrozada. Con este resultado, Jung Min-hong recuperó su sonrisa, ya que 3 estudiantes habían terminado ensangrentados. Dentro de la oficina del maestro, este regaña a Hyun-sung, diciéndole que hay límites, ya que él planeaba evitar todas sus responsabilidades como asesor y culpar de todo a nuestro prota. Pero antes de que pudiera terminar sus amenazas, Hyun-sung le dice calmadamente que no hay necesidad de que reaccione exageradamente, porque no es la primera vez que hay violencia en esta escuela. Esto dejó atónito al maestro, por lo que Hyun-sung le dice que haga lo que sabe hacer bien, usar su habilidad para enterrar el caso sin escalar las cosas. El maestro reacciona violentamente, como Hyun-sung esperaba, ya que este es el motivo por el que murió. No murió solo por el acoso. Los cobardes adultos que se mantenían al margen también jugaron un papel importante en esto. Recuerda claramente cómo Kim Jong-chul, el asesor de la primera sección, vivía como una basura que ni siquiera podía ser llamado ser humano. Antes de que Kim Jong-chul pudiera golpearlo nuevamente, Hyun-sung le aconsejó que bajara la voz, ya que si no lo hacía no tendría más remedio que contarles a todos los otros que había estado recibiendo soborno de los padres, especialmente de los padres de Jung Min-hong. Incluso si eso no fuera malo, había otras cosas que podía decir, por ejemplo, su romance con la profesora de inglés. Ahora que Hyun-sung ve que sus palabras finalmente penetraron en la cabeza de su profesor, le dice que mejor pare y lo llama pedazo de mierda. En su vida anterior, después de soportar el acoso escolar, Hyun-sung finalmente tomó una decisión. Sabía que no era una solución ideal, pero buscó al profesor pensando que necesitaba el respaldo de un adulto. Sin embargo, el profesor no hizo mucho y creyó la explicación de Park Min-cheol de que solo estaba bromeando un poco. Por lo que le dijo a Hyun-sung que como él era bastante grande, refiriéndose a Park Min-cheol, él debió haber malinterpretado que lo estaba acusando, y por esta razón resolvieron el asunto sin más. Sin embargo, esto era un calvario para Hyun-sung, quien sudaba como loco porque sabía lo que vendría después de salir de la oficina del profesor, ya que debido a lo que acababa de hacer, ellos deberían haber estado más enojados que nunca, por lo que Park Min-cheol ordena a Hyun-sung que lo siga. Poco después, Hyun-sung estaba siendo golpeado por el grupo mientras le insulta a su profesor por dejarlo en el abandono, pensando que el profesor era ignorante y creyó las mentiras de los matones. Sin embargo, mientras estaba siendo golpeado, vio a su profesor y como el profesor vio la violencia con sus propios ojos. Hyun-sung creyó que el profesor se daría cuenta de la gravedad de la situación y definitivamente lo ayudaría, pero sus suposiciones estaban completamente equivocadas. El profesor solo fingió ignorancia de su situación y se volvió hacia el otro lado. Con esto, Hyun-sung se dio cuenta de que su profesor Kim Jong-chul era un cobarde, y solo más tarde se enteró de que también era un sinvergüenza que aceptaba dinero de los padres, y de los padres de Jung Min-hong. Y ya que los padres de Jung Min-hong eran una de las mejores fuentes de ingreso, no tenía ninguna intención de resolver este asunto en primer lugar. Después de eso, hizo todo lo posible para resolver este asunto, incluso si tenía que hacerlo solo. Sabiendo que no podía ganar esta pelea, luchó con su puño, luchó por escapar de esta realidad infernal, y ese día fue particularmente violento. Sin embargo, con su realización, los padres de Min-hong tuvieron la audacia de quejarse de lo que sucedió a su hijo, haciendo que su abuela se disculpe con ellos al mismo tiempo. Jung Min-hong felizmente lo culpa por lo sucedido, volteando completamente la situación en su contra, gracias a la intervención de los adultos. Era un área en la que no podía hacer nada sin sus padres. Incluso en el Comité contra la Violencia Escolar, él recibió el castigo solo, y la pandilla de Park Min-cheol solo pasó por su vida escolar sin ningún problema desde entonces.
Al caer en coma, solo entonces se dio cuenta de que no podía vengarse solo con fuerza. Incluso con la intervención de los adultos debía resolverse por completo para que pudiera vengarse en el verdadero sentido de la palabra. De vuelta al presente, la cara de Kim Jong-chul está llena de shock por lo que acaba de decir Hyun-sung. Sin embargo, Kim Jong-chul intenta burlarse de él, pensando que Hyun-sung estaba mintiendo. Desafortunadamente para él, Hyun-sung estaba mortalmente serio. Le aconseja que a partir de ahora piense cuidadosamente antes de decir cualquier palabra cuando hable con él. Para eliminar todas las dudas en la mente de Kim Jong-chul, nuestro prota le dice que sabe que fue presentado a los padres de Yoon Min-hong a través de un senior de la universidad y que ha estado cuidando de Yoon Min-hong incluso antes de que ingresara a la escuela. Como recompensa, recibió un pago cada mes y también ha estado teniendo una aventura con la profesora de inglés, una mujer casada con 3 hijos y a menudo van a moteles. Al ver la cara de Kim Jong-chul, Hyun-sung sabe que finalmente se da cuenta de que no estaba mintiendo. Le pregunta si debería decir más y como Kim Jong-chul estaba sorprendido por esto, no puede responder. Hyun-sung continúa insultándolo, diciéndole que ha vivido una vida tan sucia que esto ni siquiera es la punta del iceberg. Pues si todas sus malas prácticas son reveladas, su vida como maestro sería difícil. Le aconseja que no considere esto como una tontería, y que si va a actuar de esa manera incluso tendrá que renunciar a esta escuela. Aún así, va a pisotear su vida, dejando a Kim Jong-chul atónito sin poder responder. Hyun-sung sabía esto, ya que para cuando subió el tercer año se revelaron los asuntos privados de Kim Jong-chul. Su esposa llegó a la escuela, lo abofeteó y le entregó los papeles del divorcio. Posteriormente se descubrió que la familia Kim Jong-chul era relativamente adinerada, y también se rumoreaba que todo lo que se podría llamar propiedad pertenecía a su esposa. Si esto era verdad, Hyun-sung está seguro de que la revelación de los asuntos de Kim Jong-chul será la más feroz. Con todo esto, Hyun-sung estaba seguro de que no había manera de que este chantaje no funcionara, así que después de que Kim Jong-chul procesara completamente en qué circunstancias se encontraba, se disculpó con Hyun-sung y le preguntó qué debería hacer. Sin dudarlo, Hyun-sung le dice que se quede callado, sugiere que mantenga la actitud con la que ha estado viviendo, pero esto confunde a Kim Jong-chul, por lo que le pregunta a qué se refiere. Hyun-sung aclara que debe seguir viviendo como un desecho en el futuro, y eso es ser un espectador pasivo en los asuntos de los estudiantes, enterrarlos aunque sepa que está mal. Sin embargo, el tema cambiará a partir de ahora, que lo ayudará a él y evitará que este incidente explote, sin importar los medios o métodos, y si sigue sus instrucciones hasta el día de su graduación, él nunca revelará sus secretos. Con esto, Kim Jong-chul sabe lo que Hyun-sung quiere decir, pero como es un cobarde, solo baja la cabeza y le dice que hará todo lo posible. Después de esa dulce interacción, Hyun-sung sale de la oficina y ahora está caminando por el pasillo mientras piensa en sus planes y que Kim Jong-chul es solo la primera carta que pensó de antemano, por lo que debe apresurarse a preparar su siguiente carta. Sin embargo, por ahora hay algo que debe hacer. Mientras tanto, Yoon Min-hong estaba teniendo un berrinche dentro de su aula, pensando que él era el tipo bueno, sin darse cuenta de que era solo una basura de ser humano. Mientras amenaza y maldice a su prota en voz alta, estaba consciente de que Kim Jong-chul había estado recibiendo dinero de sus padres, por lo que asume y está seguro de que Kim Jong-chul expulsará a Hyun-sung, por lo que él no tendrá que preocuparse de enfrentarse con Hyun-sung, ni tener que pensar más en él, porque para ser honestos en su interior se encontraba cagado de miedo. Pero para evitar que otros hagan lo mismo, actúa y lanza la mesa al otro lado de la habitación, para amenazar a todos porque cree que es el depredador de la escuela, por lo que nunca permitirá que su estatus caiga al abismo. Después de ese duro acto, se sienta pensando que es el jefe y trata de convencerse a sí mismo de que todo lo que sucedió debe ser una mera coincidencia. Pero antes de que pudiera engañarse a sí mismo, Hyun-sung abre la puerta del aula y le llama, sorprendiendo al joven, que inmediatamente se asusta. Hyun-sung le dice que deben terminar lo que estaban haciendo hace un momento y se acerca a él rápidamente. Yoon Min-hong se da cuenta de que la ha cagado. Enseguida, su cara conecta con el puño de Hyun-sung y cae al suelo, viendo a Hyun-sung como un demonio acercándose a él. Pero antes de que pudiera siquiera reaccionar, los pies de Hyun-sung ya estaban en su cara, y antes de que pudiera desmayarse, Hyun-sung lo golpea rápidamente, impidiéndole decir algo. Pedir ayuda era imposible para él en ese momento. Mientras Hyun-sung disfruta de cada momento, Yoon Min-hong se da cuenta de que Hyun-sung es un iluminado y recibe múltiples golpes en la cabeza. Yoon Min-hong esperaba que alguien lo salvara, por lo que después de buscar en todas partes, vio a Kim Jong-chul mirándolos a través de la ventana. Por lo tanto, estaba convencido de que esto terminaría pronto, pero para su sorpresa, Kim Jong-chul simplemente fingió ignorancia de la situación.
Además, para añadir a su desesperación, Hyun-sung aconseja que no esperen ni la más mínima ayuda, porque nadie en esta escuela lo ayudará. Hace 5 minutos atrás, Kim Jong-chul estaba temblando frenéticamente en su silla mientras pensaba profundamente, y debido a lo que Kim Jong-chul acababa de decirle, intenta convencerse de que este incidente está más allá de sus capacidades. Por supuesto, la escuela no querrá que la situación se agrave, pero si no castiga adecuadamente a Hyun-sung, los padres de las víctimas harán una gran cantidad de ruido. Se sabe que los padres de Min-hong, en particular, nunca mirarían por otro lado cuando se trata de su hijo, y como son personas adineradas que poseen varios complejos residenciales y son figuras conocidas en Daesan, no escatimaron ningún apoyo financiero requerido por su escuela, pues la renovación de la escuela se terminó recientemente gracias a su donación. Dado que los asuntos son manejados especialmente por el director, no hay duda de que su influencia debe ser fuerte, pero el mayor problema es que él también recibe dinero de ellos, pues una vez que comiencen a hacer noticia de esto, incluso alguien como él no podrá hacer nada. Así que, con todos los problemas acumulándole en su contra, entró en pánico mientras pensaba en una solución. Por lo tanto, y de una solución, separando a Jung Min-hong de esta situación, ya que Hyun-sung aún no molestó a Jung Min-song, así que si solo convence a sus padres, podrían quedarse al margen en este caso particular. Después de todo, esas ratas son solo amigos de su hijo. Si encuentra a Hyun-sung y le pide que al menos no moleste a Jung Min-hong, aún no sería la peor situación. Finalmente, con un plan infalible, Kim Jong-chul no dudó en correr y encontrar a Hyun-sung, pero tan pronto como llegó a su aula, se dio cuenta de que era demasiado tarde. Así que cuando Jung Min-hong lo miró, él simplemente fingió ignorancia, porque sabe que sería el fin para él una vez que se revele su relación con la profesora de inglés. Ahora en el presente, Hyun-sung no había terminado de tratar con Jung Min-hong, mientras aún estaba enfurecido por lo que recordaba despreciándolo, acosándolo diariamente durante los 3 años de secundaria. Estos bastardos solían culparlo diciéndole que estaba en este lío porque era demasiado débil. Sin embargo, verlos temblar así, cuando apenas está empezando, lo llena de más rabia. Ahora no tiene otra opción que dejar ir a Jung Min-hong para evitar matarlo al instante. Después de esto, se acercó a su asiento y miró el estado de Jung Min-hong para ver los idiotas que eran. Y todo esto sabiendo que simplemente no se metía con Jung Min-hong, los demás chicos podrían ser cubiertos de alguna manera. Pero si iba a elegir a sus oponentes en su venganza, no habría golpeado a Park Min-cheol en la cara en cuanto regresó. En cambio, habría elegido vivir una vida pacífica evitando estos bastardos. Sin embargo, después de pasar por una vida infernal como un paciente vegetativo, solo soñaba con una intensa venganza. Y este fue el resultado. Y con esto, Hyun-sung sabe que pronto habrá un alboroto, ya que el director, que dijo que haría de la escuela secundaria Pionil una escuela prestigiosa, intentaría castigarlo por este incidente. Poco después, el personal docente se reunió con Hyun-sung sentado frente a ellos para hablar sobre lo sucedido. El director declaró que no toleraría este incidente, y preguntó a los maestros si habían visto las caras de las víctimas, a lo que muchos respondieron que sí, por lo que acordaron castigar a Hyun-sung por este incidente. Pero antes de que la profesora de inglés pudiera continuar su declaración, Kim Jong-chul no estaba seguro de que se debería detenerla porque sabía que si Hyun-sung es expulsado, será el final para ellos. Entonces, para evitarlo, Kim Jong-chul se levantó y les dijo que es cierto que Hyun-sung estaba equivocado, pero comenta que a través de sus observaciones como maestro de la sección 1, la causa del incidente fueron las víctimas, incluido Park Min-cheol. Al escuchar a Kim Jong-chul en desacuerdo con ellos, el director se confundió y le pidió que lo aclarara, a lo que Kim Jong-chul explicó que hay muchos estudiantes que dicen que la pandilla de Park Min-cheol acosa a los estudiantes de manera habitual, por lo que estaba planeando atraparlos en el acto y castigarlos en consecuencia. Pero el estudiante Hyun-sung no pudo soportar el acoso y terminó haciendo lo que hizo. Luego agrega que Hyun-sung fue víctima antes de ser perpetrador, y si lo castigan de esta manera estarán haciendo algo que un maestro no debería hacer. Pero incluso con esto, el director le dice que el castigo es inevitable. Ante la reacción del director, Kim Jong-chul no tiene otra opción que responder, y mientras se calientan, el director, que está haciendo esto porque sabe muy bien que los padres de Jung Min-hong no dejarán pasar este asunto, por lo que para aliviar su enojo, él debe castigar a los perpetradores si quiere hacer que la escuela secundaria Chenil sea exitosa. Él cree que debe mantener los lazos más fuertes con los poderosos, por lo que con esta creencia decide convocar a un comité de revisión en una semana a partir de ahora, y decidirán cómo castigarán a Hyun-sung en esta reunión. Ordena al profesor que controle este problema para que los rumores sobre esto no se propaguen, y también declara que el estudiante Hyun-sung será suspendido hasta la reunión del comité de revisión. Después de dar las órdenes, aconseja a Hyun-sung que piense en lo que hizo mal mientras no viene a la escuela,
y después de eso debe venir a la escuela con sus padres en una semana. Pero este resultado solo hizo que Hyun-sung estuviera aún más feliz, ya que todo estaba según su plan. Luego se levanta y sale del lugar, pero antes de que pudiera regresar a su clase, Kim Jong-chul lo alcanzó y le explicó que hizo lo mejor que pudo para estar de su lado. Sin embargo, este patético gesto suyo solo hizo que Hyun-sung se riera de él y pensara aún menos de él. Pero aún así, Kim Jong-sung le dice a Kim Jong-chul que sabe que hizo todo lo posible y después lo confronta acerca de saber desde el principio que Park Min-cheol está intimidando a los estudiantes. Hyun-sung lo mira con desprecio y le aconseja que siempre recuerde que debe hacer lo mejor posible por su bien hasta que se gradúe de esta escuela, sin importar los medios o métodos. Esta era la única manera de evitar que Hyun-sung hable y, por supuesto, también iba a destrozar la vida de la profesora de inglés si fallaba. Con esto, Kim Jong-chul no tiene más opción que aceptar su destino. Mientras tanto, nuestro prota aprieta los dientes, porque si fuera solo por él, realmente le encantaría destruirlo. Sin embargo, Kim Jong-chul no es su verdadero objetivo, por lo que no puede deshacerse de una carta útil de inmediato solo por su enojo. Al menos lo necesita hasta que establezca las bases en la secundaria Cheonil. Una semana a partir de ahora es el momento que estaba pensando y planeando durante la última década. Una vez que pase este tiempo, el día 1 del director se sorprenderá por una situación que se desarrollará completamente diferente a lo que espera. Unos momentos después, Hyun-sung camina por un callejón hacia su casa, un complejo residencial de Scanyang que solo costaría 50 millones si no fuera por el dinero del seguro que recibieron después de la muerte de sus padres. Si su abuela no hubiera tenido que vender este lugar para pagar su hospitalización, estarían viviendo aquí. Cuando escuchó eso, fue como si el mundo se hubiera desmoronado para él. Solía pensar que este lugar era cutre, pero ahora está agradecido de tener un lugar donde vivir. Hyun-sung luego entra en su casa llamando a su familia para conocerlos después de muchos años. Sin embargo, no hay nadie para recibirlo. Ahora recuerda que su abuela solía trabajar a esta hora todos los días, y luego se da cuenta de que si quiere ayudar a su familia no tiene tiempo para ser sentimental. Es un milagro que haya tenido esta oportunidad, así que no solo tomará su venganza, sino que también proporcionará un ambiente donde su abuelo y su hermano puedan vivir cómodamente. Queda una semana antes de que se reúna el comité de revisión, así que sabe que le quedan solo unos días para poner su mente en orden y organizar sus pensamientos. Abre su cuaderno para listar todo lo que ha planeado, ya que sus planes estaban claros. Sabe que debe asegurar el territorio circuncidante para establecer una base en 2 años y comenzar a despejar su fortaleza durante el segundo año. Para hacer eso necesita cumplir 3 requisitos. La primera es su fuerza física, que debe ser suficiente para derribar a esos bastardos que lideran la violencia escolar. Tiene que desarrollar suficiente fuerza física para no caer fácilmente. Aunque hay una manera de entrenarse a sí mismo, este chico sabe que si logra convencer a otro chico que se una a su causa, obtendría una gran ventaja en la pelea. La siguiente condición es bastante similar. Los bastardos a los que se enfrentarán adelante están conectados a una gran asociación, por lo que si quiere enfrentarse con ellos, también necesitará un grupo de personas que compartan su objetivo. Y ese es el problema, que ahora mismo es solo un principiante y aunque tenga un plan perfecto no podrá vengarse por su cuenta. Él sabe que debe colocar las piezas en el tablero de juego que ha creado y reunir a las personas que necesita. Además, hay un problema que solo puede resolver porque conoce el futuro. Necesita tener un trasfondo que pueda reducir todos los problemas a nada para poder ejecutar los planes adecuadamente. De cualquier manera, para resolver el próximo problema del comité de revisión, la condición imprescindible es tener un respaldo. Más adelante en el tiempo, un hombre de pelo blanco está causando un alboroto en la estación de policías porque se encuentra en una situación difícil y utilizando su estatus amenaza a los oficiales presentes. En caso de que no lo conozcan, se presenta en voz alta como Go Chan-beon, el hijo mayor de la compañía Construction Myung-jung y una figura poderosa en el mundo de los negocios. Sin embargo, a pesar de esto, incluso él tiene que actuar con cautela, ya que la compañía está en medio de la selección de un nuevo líder y deben seguir el debido proceso legal. Es mejor tomar ese camino que enfrentar problemas aún mayores en el futuro. Go Chan-beon está en problemas porque alguien inició una pelea con él y tuvo que defenderse. Él argumenta que no fue su culpa, que esos bastardos fueron tan débiles que tuvieron que ser llevados a la sala de emergencias. Pero él sabe que si las cosas salen mal, los que se oponen a él capitalizarán este error. Se da cuenta de que realmente le regó esta vez y toma el asunto en serio porque su padre anunció recientemente el inicio de una guerra de sucesión entre él y su hermano. El resultado de esta guerra determinará quién ocupará su posición. Él, un recién graduado de la escuela secundaria, luchará contra su hermano, que se graduó en una universidad prestigiosa en el extranjero y que incluso se casó con la hija de una familia prominente hace 3 años. Su hermano tiene una posición mucho más sólida en este momento,
y si este caso se revela públicamente, él caería al abismo. El oficial intenta calmarlo y le explica que será difícil para ellos dejar pasar un caso como este, lo que hace que Go Chanbeong se enoje aún más y trata de explicar su lado de la historia. Sin embargo, el oficial aún no le creía. No había ni siquiera una cámara de seguridad en la escena del crimen y como no tenía ninguna prueba, no tenía nada que pudiera negar el testimonio de la víctima. Con esto, solo podía apartar la mirada mientras se preocupaba primero por la competencia de sucesión, y al apartar la vista notó la presencia de nuestro prota y se preguntó por qué había un niño en este lugar. Pero para su sorpresa, nuestro prota declaró que había venido para testificar lo que él estaba diciendo. Unos momentos después, los oficiales de policía sudaban como locos mientras revisaban la grabación que Hyun-sung había dado. Luego le preguntaron a Hyun-sung que cómo lo obtuvo, porque tal como había dicho el señor Gon Chanbeong, los espectadores comenzaron a balancear los puños y por mucho que lo miraran, fueron ellos quienes intentaron pelear contra el señor Gon Chanbeong y simplemente pasaba por ahí. Hyun-sung les explicó que presenció el incidente por casualidad y notó que no había ninguna cámara de seguridad alrededor, y debido a esto, a que el testimonio de un menor no era suficiente, solicitó las imágenes de la caja negra de un automóvil cercano. Hyun-sung declaró que este caballero hizo lo imposible para salir de esa situación, pero esas personas eran persistentes y por eso no tuvo más remedio que defenderse. Si hay algo malo en lo que hizo, es solo el hecho de que era tan fuerte que los noqueó a esas personas de un solo golpe. Esto era claramente defensa propia. Asombrado por Hyun-sung, Gon Chanbeong respaldó su afirmación mientras tenía una sonrisa en su rostro porque su padre cree que las personas deben ser golpeadas cuando se lo merecen. Además, mientras tenga un testigo y una prueba, no había razón para que esté en un aprieto solo por este caso. Con esto, el oficial declaró que este asunto estaba resuelto y después de que los delincuentes sean atendidos, lo llamará de vuelta. Luego intentó salvar su trasero, diciendo que lamentaba la incomodidad que le causó y que debería haberlo escuchado y examinado este asunto minuciosamente. Pero eso no fue efectivo para él, y le dijo al oficial que ese es su problema y que se asegurará de recordar su cara, y le dijo que tendrá un futuro brillante por delante y que simplemente mire hacia adelante. Después de que se resolvió el asunto, Go Chanbeong y Hyun-sung están afuera de la estación de policías. Luego le dice a Hyun-sung que realmente podría haber estado jodido si no fuera por él. Como Go Chanbeong no es alguien que olvida un favor, le da dinero a nuestro prota por lo que hizo, lo que Hyun-sung no acepta felizmente. Mientras Go Chanbeong se sorprende por esto, ya que normalmente los chicos de su edad se rechazan a aceptar una cantidad tan grande de dinero, pero no solo buscó CCTV, sino que también encontró el video de la caja negra. Sin embargo, sus pensamientos son interrumpidos por Hyun-sung, preguntándole si cree que todo fue una coincidencia. Esa pregunta lo confunde, por lo que pide una aclaración, a lo que Hyun-sung va directo al grano y le dice que sabe quién es y en qué circunstancias se encuentra. Con solo estas palabras, Go Chanbeong está listo para golpear a Hyun-sung, pero antes pregunta quién es, a lo que Hyun-sung le dice que es la prueba que puede demostrar que esto no fue solo una coincidencia. Está seguro de su información porque Go Chanbeong es un hombre famoso en su lugar. Gracias a eso, recuerda lo que está sucediendo ahora en la compañía Min-young y su familia, sobre cómo vivieron hasta ahora y cómo terminaron. Con este conocimiento le pide a Go Chanbeong que le dé una hora y puede prometerle que valdrá la pena su tiempo y su futuro. En un cambio de escena, ahora están dentro de un café, donde Hyun-sung le mostró a Go Chanbeong la copia original de la caja negra, ya que podía probar que fue en defensa propia, usando solo la segunda mitad del video. No le mostró la primera mitad, ya que en la primera parte de lo que está viendo es lo que sucedió a Go Chanbeong, una prueba definitiva de que no fue una coincidencia. 30 minutos antes del incidente, 3 hombres se reunieron frente a una tienda de conveniencias. A primera vista, pueden parecer clientes que solo estaban usando la tienda, pero aunque pasaron 30 minutos no se movieron ni un centímetro y se quedaron allí, como si estuvieran esperando a alguien. En el momento en el que llegó al lugar, comenzaron a pelear con él descaradamente, como si pidieran ser golpeados, movieron sus caras hacia adelante y soltaron algunas maldiciones. Go Chanbeong intentó mantener la compostura, pero finalmente golpeó primero. Al final, es justo decir que Go Chanbeong debe haber estado sospechando esto por sí mismo. Los recientes eventos que han estado sucediendo y ocurriendo como si alguien hubiera planeado todo esto desde un principio, y especialmente desde que comenzó la carrera de sucesión. Desde entonces solo han estado sucediendo cosas malas una tras otras. Hyun-sung le pregunta que qué pasaría si todo esto fue planeado para socavarlo, ya sea accidentalmente o intencionalmente, y señala que la gravedad del problema difiere enormemente. Aunque en su interior sospechaba, no quería descubrir que su hermano menor, que creció bien, hubiera cometido algo tan despreciable. Con esta revelación le pregunta a Hyun-sung cuáles eran sus motivos, mientras este toma un sorbo de té y recuerda todo sobre Min-young Construction. En la actualidad, Min-young Construction solo es reconocida en las zonas rurales,
pero gracias a su sólido capital y tecnología, tendrían un éxito en la marca de apartamentos. Esto se debe a la filosofía del presidente Ko Min-jung, de que nunca debe jugar con las casas en las que la gente vive, reducen los márgenes y aumentan las tasas de finalización, lo que llevó al nombre de Min-jung Construction a estar entre los grandes conglomerados. Sin embargo, en este proceso ambos hijos desaparecieron. La crisis comenzaría con Go Chan-seok a partir de ese momento. Poco después ocurrió un incidente que sacudió el terreno de Dasai, tanto que incluso él, que estaba sufriendo de violencia escolar, lo supo. Go Chan-seok estaba apuntando a la posición del sucesor y terminó siendo descubierto por su hermano, Go Chan-beon. El enojado Go Chan-beon golpeó a su hermano menor, y a causa de ese golpe, Go Chan-seok quedó permanentemente discapacitado. Furioso por esto, Go Min-jung anunció que ambos hijos eran incompetentes, por lo que no les entregó Min-jung Construction. Esto causó una conmoción, por lo que en ese momento desenterrar las actividades de los dos hijos se volvió lo suficientemente popular como para publicarse como memes en internet. Gracias a eso, Hyun-sung pudo rastrear su memoria y encontrar esa ubicación. En cualquier caso, el presidente Go Min-jung contrató un gerente profesional, lo que llevó a Min-jung Construction a subir en los rangos de los conglomerados. Pues para ser honestos, por el bien de Min-jung Construction sería bueno que el futuro no cambiara. Aunque el hijo mayor, Go Chan-beon, no es tan malvado como para cortar de raíz a su competidor. Es una persona incompetente, con un temperamento típicamente desagradable. Sin embargo, el segundo hijo, Go Chen-sung, es una persona ambiciosa que hace cualquier cosa sin importar la moralidad para alcanzar su objetivo. Es lo correcto para Min-jung Construction cortar a ambos hijos por su propio bien. Pero eso no es realmente importante para él. Para Hyun-sung, su utilidad de sus asuntos es más importante. Lo que es correcto o incorrecto, qué tipo de efecto mariposa sucederá una vez que el futuro cambie, este tipo de cosas no son asunto suyo. No le importa incluso si el futuro cambia para peor a través de su elección. En esta vida, la venganza es lo primero, y él va a cuidar de su familia. Con determinación, Hyun-sung le dice a Go Chan-beon que lo ayudará para que pueda vengarse de Go Chan-seok y para que el hijo mayor pueda convertirse en el presidente de Min-jung Construction. Al escuchar sus audaces afirmaciones, Go Chan-beon se ríe de lo ridículo que suena todo. Pero antes de que pueda socavar la validez de Hyun-sung, este le dice que sabe que hay personas que lo están ayudando en su carrera sucesoria, pero que le parece extraño que las personas que le están ayudando simplemente están llenando sus oídos con cosas bonitas, mientras que un simple estudiante de secundaria como él puede descifrar el plan de Go Chan-seok. Es obvio que esas personas deben ser informantes de Go Chan-seok. Hyun-sung agrega que no le pedirá que le crea todo. Lo único que quiere es una oportunidad, la oportunidad de construir su relación sobre la confianza. Ahora, estresado, Go Chan-beon sale al exterior y decide fumar un poco mientras piensa en qué hacer. Pero antes de que pueda hacerlo, un miembro del personal del café lo interrumpe. Por lo tanto, con ojos inyectados de sangre, le dice que se largue o de lo contrario simplemente destruirá el café. Mientras Hyun-sung lo mira pensativo desde una ventana, preguntándose cómo está Go Chan-beon, alguien que ha vivido sin preocupaciones desde el día que nació como el hijo mayor de Min-jung Construction. Era famoso por ser conocido como una bomba de tiempo, que no debe ser tocada en la tierra de Daesan, pero no se acercó a él porque es una persona justa en primer lugar. Es porque es moderadamente corrupto y destruiría a su hermano por el poder. Es por eso que determinó que era la persona adecuada para su plan. Mientras tanto, Go Chan-beon se da cuenta de que lo que dijo este mocoso no estaba mal, y en comparación con su hermano no tiene nada, y a este ritmo es obvio que le quitarán la posición como sucesor imponente. Sin embargo, en esta situación, se pregunta si es correcto creer en las palabras de un chico de 17 años. Él se da cuenta de que solo se ha encontrado con él por primera vez en su vida, pero luego recuerda que su padre dijo: si no tiene habilidades, entonces mantenga cerca a aquellos con habilidades, no importa su edad, su género o su situación. Si mantiene cerca a ellos que tienen habilidades que necesita, será capaz de liderar Min-jung Construction. Al recordar esta palabra, siguió sus instintos y fue a hablar con Hyun-sung para contarle sus planes. Le dijo que le escucharía todo y tomaría una decisión. Mientras Go Chan-seok se entera de lo sucedido y se enfurece, arrojando su teléfono al suelo y maldiciendo por la mentalidad anticuada del anciano, que cree que el mayor tiene derecho a la herencia. Intenta calmarse, recordando que todavía tiene la ventaja, y que si no sucede nada en particular, la posición de sucesor será naturalmente suya. Pero antes de que pudiera pensar con claridad, suena otro teléfono y recibe la noticia de que su esposa ha interrumpido en la oficina de Hanson. Al mismo tiempo, Hyun-sung le dice a Go Chan-beon que necesita ser consciente de la realidad para ganar esta carrera de sucesión. Entonces le pregunta quién, entre él y Go Chan-suk, cree que es el más adecuado para el puesto del presidente de Min-jung Construction. Por supuesto, Go Chan-seok. A diferencia de él, que apenas se graduó en la escuela secundaria, Go Chan-seok estudió administración de empresas en una prestigiosa universidad en el extranjero.
Se casó con una familia prestigiosa tan pronto como regresó a Corea. Después instigó que aquellos que reclutó debían decidir justamente sobre el sucesor. De esa manera se ha creado una estructura oficial de sucesión. Nada ha sido una coincidencia desde el principio. Go Chan-seok se ha preparado mucho para robarle la posición a su hermano y como resultado ha creado una posición ventajosa muy clara para él, excepto por el hecho de que Go Chan-beom, el hermano mayor, no lo supera en nada. Además, tiene muchos casos e incidentes como este, así que le pregunta que quién en el mundo lo apoyaría. Al escuchar todos estos hechos, Go Chan-beom se enfurece, pero no puede negar ninguno de ellos, así que simplemente se calla furioso. Hyun-sung continúa afirmando que incluso después de tener en cuenta esas diferencias, él piensa que hay suficiente posibilidad para que él gane. Con esa declaración, Go Chan-beom se calmó y se interesó, así que le pidió que se lo aclare. A lo que Hyun-sung le explicó que aunque Go Chan-seok claramente tiene la ventaja en la carrera sucesoria, solo hay una razón por la cual el presidente Go Min-jung lo haría competir por ella, y es por el pensamiento ingenuo de que el hijo mayor aún desea convertirse en el sucesor. Es por eso que puede competir aunque la diferencia haya crecido a tal punto que la competencia sí no es necesaria. Sin embargo, el presidente aún no ha seleccionado claramente un sucesor, por lo que si es en el caso, le pregunta qué sucedería si Go Chan-seok, que es superior en todos los sentidos, cae al fondo donde está Go Chan-beom ahora. Con solo esta declaración, Go Chan-beom se da cuenta finalmente de lo que estaba diciendo Hyun-sung. Entonces, en la misma página, Hyun-sung pregunta a Go Chan-beom que qué sucedería si tiene las mismas habilidades. Le pregunta que a quién cree que elegiría el presidente Go Min-jung entre los dos. Es entonces cuando comienza la competencia, cuando está en el mismo nivel que el oponente en ese momento. La única fortaleza de ser hijo mayor será la clase que nunca podrá cambiar. Por lo tanto, si desea ganar la guerra sucesoria, necesita tres cosas. En primer lugar, el trasfondo. Él ya ha perdido en este aspecto. Cuando Go Chan-seok estaba ocupado haciendo alianza con las otras familias prestigiosas de Dasan a través del matrimonio, él estaba haciendo conexiones con personas inútiles en el Distrito Rojo. En segundo lugar, la reputación. Pero no necesita explicar la reputación de Go Chan-beom como el matón de Dasan. Por lo tanto, solo le queda la tercera cosa, y esa es la habilidad. Mientras Go Chan-beom estaba saliendo con mujeres y disfrutando del alcohol, Go Chan-seok estaba demostrando su valía a través de logros en los negocios. Go Chan-seok no necesita ser especial porque lo que haga siempre será mejor que lo que haga Go Chan-beom. Lo que hizo enojar a este, pero como todos eran hechos, solo pudo apartar la mirada. Ellos discuten sobre cómo revertir las tres cosas y vuelven a discutir sobre el fondo del asunto. Hyun-sung pregunta que qué deben hacer para revertirlo, ya que no puede casarse de inmediato con una familia prestigiosa como Go Chan-seok y obtener tal autoridad o poder de la nada. Tienen que pensar en la forma opuesta de hacerlo, lo que implica separar a Go Chan-seok de su esposa. Si la figura clave en el fondo es la esposa de Go Chan-seok y desaparece, Go Chan-seok volverá al mismo punto de partida que ellos. Con este plan, están listos para lograrlos. Unos momentos después, los hermanos están dentro de un edificio con su padre, y Go Chan-seok se disculpa por lo sucedido. Su padre acepta su disculpa mientras lo llama un bastardo patético, y lo mira con desprecio. Le dice a Go Chan-seok que ha contactado a su suegro y que le enseñará una lección para evitar que las cosas escalen al punto del divorcio. La esposa de Go Chan-seok le pide a su marido que le diga que se le hará por un tiempo para ver cómo se lo compensa. El presidente estaba harto de recordarle varias veces que si el hombre juega con su miembro, la familia cae. Así que si iba a jugar con una mujer así, debería haberlo hecho como soltero. Después de eso, él confronta a Go Chan-beom. Le pregunta por qué iba entrando y saliendo de la comisaría de policías, creyendo que Go Chan-beom seguiría afirmando que era inocente como solía hacer. Sin embargo, no esperaba que Go Chan-beom hubiera planeado superar sus expectativas. Hyun-sung le había dicho a Chan-beom que no funcionaría si él señala los errores de Go Chan-seok a su padre. Nuestro prota estaba seguro de que cuando estaba en coma, escuchó un documental sobre Kim Min-jung, donde el presidente Kim Min-jung sabía todo lo que sus dos hijos estaban haciendo, y por supuesto también sabía que Go Chan-seok estaba haciendo planes malvados para derribar a su hermano mayor. Sin embargo, el presidente dijo que también era una forma de hacer las cosas, y como tal no detuvo a Chan-seok. Con esto, Hyun-sung sabe que Go Min-jung no priorizaba la conducta limpia como criterio para seleccionar al sucesor. Incluso si la vida privada y la conducta del sucesor fueran un poco sucias, quería que fueran alguien que pudieran contribuir al desarrollo de la empresa. Por lo tanto, está seguro de que el corazón de Kim Min-jung no estaría inclinado a apoyar a Go Chan-seok solo porque comienza a señalar los errores de Go Chan-seok. Prefiere poner un gerente profesional a cargo y si la apariencia decepcionante de Go Chan-beom sigue siendo la misma, bajar a su enemigo a su nivel no le dará la oportunidad de convertirse en el sucesor. Por lo tanto, Go Chan-beom debe demostrar una actitud adecuada para el cargo de presidente. Debía demostrar que había cambiado.
Y después de darse cuenta de que simplemente pedir disculpas no era suficiente para mover el corazón de su padre, Go Chanbeong dobla su cabeza mientras declara que fue incorrecto para el hijo mayor de la compañía Mingyun Construction causar un problema y que a partir de ahora será más consciente de su posición y pensará antes de actuar. Luego le pide a su padre que le permita reprender a Go Chan-seok, aún más por lo que su hermano hizo. Con solo esta acción, los dados habían sido lanzados, y para sorpresa de Chanbeong, su padre le dice que escuchó que aquellos fueron los que iniciaron la pelea, pero que hizo lo posible para evitarla. Y ocurre lo impensable. El presidente le dice algo que nunca antes le había dicho a sus hijos, diciéndole a Go Chanbeong que hizo bien en resolver el problema y que estaba orgulloso de él. Los hermanos están afuera de la oficina de su padre, y Chan-seok no puede evitar maldecir en voz alta mientras mira a Chanbeong en su dirección. Sin embargo, sus amenazas no fueron escuchadas por él, ya que estaba demasiado sorprendido por lo que acababa de escuchar de su padre, quien solía ser siempre estricto, pero lo reconoció y lo felicitó por hacerlo bien. Más tarde, Chanbeong está en su automóvil con Hyun-sung y le agradece por su consejo, ya que fue gracias a él que él fue elogiado por su padre. Ahora que cree que las palabras de Hyun-sung son legítimas, le pregunta qué debe hacer para convertirse en el presidente y que escuchará cualquier cosa que le diga. Hyun-sung le responde que no se emocione demasiado, ya que lo único que hicieron fue devolver a Chan-seok al punto de partida. Para convertirse en el presidente, Chanbeong tendrá que ganar las otras 2 rondas, y aunque tiene algunos planes, es difícil ejecutarlos en este momento. Por ahora, le dice a Chanbeong que se une a la compañía como un empleado menor y aprenda cómo funcionan las cosas, y luego le dirá el plan cuando llegue el momento adecuado. Lo cual, Go Chanbeong cuestiona al principio, pero como presenció que el consejo de Hyun-sung funcionó perfectamente, lo acepta voluntariamente e incluso afirma que hará lo que le diga. Ahora que Go Chanbeong está cooperando voluntariamente sin preguntas, le dice que hay una cosa más que quiere que haga. Hyun-sung le recuerda la conversación que tuvieron en el café y que están trabajando juntos porque ambos quieren algo uno del otro. Para ayudarlo, él prometió cumplir su deseo, por lo que le pide que le diga qué es lo que quiere. Al escuchar que Go Chanbeong no se negaría a nada, Hyun-sung se siente encantado y le dice lo que quiere. Al día siguiente, el comité de revisión había comenzado, y la madre de Jung Min-hong, la desagradable Kim Sung-ha, abofetea a Yun-chul llamándolo un bastardo, y dado que dejó que alguien golpeara a su hijo, está aún más dispuesta a humillarlo. Si no expulsa al maldito que lo hizo, ella le asegura que lo despedirá. Él responde que no lo entiende, y ella lo deja. Mientras tanto, Yun-chul está en una crisis existencial, contemplando qué hacer. Luego de eso, va a convencer a Hyun-sung de que se disculpe por él para evitar ser expulsado, ya que esa es la única forma de minimizar su castigo, algo que Hyun-sung le dice claramente que no quiere hacer. Añade que entiende que la madre de Jung Min-hong lo está presionando, pero le pregunta si preferiría que revele su plan o que cuente que engañó a su esposa. Él comprendió que si Hyun-jung cae, él caerá con él. Poco después, Hyun-chul entra en la sala del comité de revisión, mientras que el director ya estaba teniendo una conversación con la madre de Jung Min-hong, asegurándole que tenía esta situación bajo control. Hyun-chul luego se sienta en su silla designada mientras piensa que está condenado, porque ya sea que se convierta en un esposo adúltero o en un maestro corrupto, no habrá un lugar donde pueda quedarse en Daesan. Así que ahora solo podía preguntarse qué podía hacer con todo este dinero que había ahorrado. Sin embargo, todos sus pensamientos desaparecieron cuando vio al hombre que estaba con Hyun-sung. Después, la reunión del comité comienza, y para informar a todos sobre lo sucedido exactamente, se requirió que el asesor del perpetrador, Kim Jong-chul, le explicara lo sucedido. Por lo tanto, sin pasar un solo momento, se levantó mientras explicaba que la causa de este caso es demasiado clara, y que los matones de esta escuela, incluido Jung Min-hong, comenzaron a acosar a sus compañeros de clase, por lo que declara que este es un caso absurdo en el que el atacante está siendo tratado como víctima. Estaba seguro de su decisión, porque antes de que todo esto sucediera, reconoció al hombre que estaba con Hyun-sung, y estaba seguro de que era el hombre que vio en el Distrito Rojo, lo que significa que el tutor legal de Kim Hyun-sung es el hijo mayor de Mingyun Construction. Cuando vio la lista de asistentes, pensó que era una persona diferente con el mismo nombre, Go Chanbeong, un magnate, mientras que los padres de Hyun-sung ni siquiera pueden compararse con él. Muchas preguntas llegaron a su mente, preguntándose cómo este hombre se convirtió en el tutor de Kim Hyun-sung. Pero como un hombre de compromiso y avaricia pura, sabe que no tiene suficiente tiempo para pensar en esto, por lo que lo importante ahora es encontrar una manera de sobrevivir. Él es el único aquí que sabe que es el verdadero Go Chanbeong, así que es su única oportunidad de cambiar su rumbo. Ahora en el presente, el director no puede creer lo que Yun-chul ha dicho, por lo tanto le pide que aclare y le cuente precisamente lo que sucedió para evitar malentendidos. Él accedió, por lo que les contó que durante mucho tiempo recibieron muchos informes que afirmaban que el grupo de Park Min-cheol estaba acosando a sus compañeros de clase. Al principio lo reprendió adecuadamente para que no volvieran a hacer tales cosas, pero con el tiempo su acoso empeoró. Hace unos días, Park Min-cheol estaba acosando a Lee Jung-min y Kim Jong-sung, y
que lo vio suceder, y al mirar a Hyun-sung entendió que debía vender su historia al máximo de sus capacidades. Con todo su corazón le dice que Hyun-sung les pidió que detuvieran el acoso. Después de todo eran compañeros de clase e intentó detenerlos con buenas intenciones, pero Park Min-cheol llamó a sus amigos y comenzó a amenazar a Hyun-sung. Luego se dirige a todos tratando de convencerles de que piensen en esto, mientras pregunta si pueden quedarse quietos cuando alguien intenta dañarlos. Pero el estudiante Kim Hyun-sung solo estaba protegiéndose a sí mismo, y el incidente que involucró al estudiante Jung Min-hong sigue la misma lógica. Después de llegar para ayudar a Min-cheol, el frente del grupo de Park Min-cheol, el estudiante Jung Min-hong agredió al estudiante Hyun-sung mientras intentaba defenderse para no ser golpeado de nuevo. Es así que el estudiante Kim Hyun-sung no tuvo otra opción que actuar. Sabe que se pasó un poco, pero incluso después de saber exactamente lo que sucedió, si solo castigaran al estudiante Hyun-sung, se convertirían en adultos despreciables que ignoran el problema fundamental del acoso escolar. Con esto, su presencia concluye, dejando a todos los que escucharon impactados. Incluso el director no podía creerlo. Entonces, para invalidar la aclaración de Jun-chul, le dice que no se salga del tema, porque solo estaban hablando de este horrible incidente en el que 4 estudiantes fueron enviados al hospital por primera vez en la historia de la escuela. Y la información de que las víctimas iniciaron el acoso no está confirmada y no tiene nada que ver con su tema actual. Cualquiera que sea la razón del perpetrador, la violencia no puede ser aceptada. Además, nunca he escuchado de un estudiante que haga algo tan brutal. Con estas pocas palabras, la mesa se ha dado la vuelta, y ahora Jung Min-hong y su madre están sonriendo como si hubieran ganado. Entonces, el director continúa su discurso diciendo que todos son exalumnos de la escuela secundaria Cheonil, y le duele terriblemente tener que elegir quién hizo algo mal, pero es necesario castigar para evitar que un incidente como este vuelva a ocurrir. Deben averiguar qué sucedió exactamente y castigar adecuadamente al perpetrador. Deben hacerlo para ayudar a la imagen de sus estudiantes que les han confiado a la escuela secundaria Cheonil. Primero les dice que escuchen al estudiante Jung Min-hong sobre lo que sucedió, ya que el testimonio de la víctima debería ser más preciso. Por lo tanto, sin dudarlo, como si hubiera nacido para esta situación específica, comenzó a contarles temblando por el trauma, que lo que experimentó es completamente diferente de lo que el maestro acababa de decir, por lo que cuando pasaba por ahí, todo lo que vio fue a Kim Hyun-sung golpeando a Min-cheol que estaba en el suelo. Preguntó a los otros estudiantes y le dijeron que Kim Hyun-sung acababa de empezar a golpear sin ninguna razón. Pueden conseguir otro testigo para validar su testimonio, dice, mientras que Hyun-sung no podía creer la audacia de este bastardo. Jung Min-hong continuó diciendo que el hecho de que Kim Hyun-sung fue que comenzó la pelea. Solo les estaba diciendo la verdad, en realidad. Cuando vio que su amigo estaba siendo golpeado, todo lo que hizo fue correr hacia ellos, pero sin vacilar, Kim Hyun-sung levantó un arma. Por supuesto, está seguro de que Kim Hyun-sung se sintió amenazado, ya que muchas personas se acercaron hacia él, pero Min-cheol estaba en mal estado, que no tenía tiempo para pensar en cómo se sentiría Kim Hyun-sung. Sinceramente, no entiende por qué un maestro culparía a todos ellos por esto, y eso es solo parte de lo que Kim Hyun-sung hizo. Poco después de que el maestro regañó a Kim Hyun-sung, él no sabía si era porque eso le molestó, pero volvió a buscarlo y lo golpeó de nuevo. Él no había hecho nada, pero lo golpeó frente a los demás también. Después de todo esto, les pregunta si realmente es su culpa mientras cubre su sonrisa con las manos. Para convencer aún más a todos, la madre de Jung Min-hong intervino y usó al máximo su habilidad actoral. Le preguntó que cómo podría suceder esto, una violencia ocurriendo en la escuela, cómo podría entenderlo. Solo le pasó a su hijo por ahora, pero no sabrán cuánto podría sucederle a otros niños. Los padres no deberían ignorarlo, deben castigar al abusador con esto. Los padres están de acuerdo y creen que nada puede justificar golpear a alguien así. Ahora todos estaban a favor de Min-hong. Mientras tanto, mientras esto sucedía, los 3 matones están pasando el tiempo en el hospital, pensando que Hyun-sung está siendo castigado por la madre de Min-hong, una mamá futbolista que se preocupa mucho por su hijo. Están seguros de que ella no dejará que las cosas se resuelvan fácilmente después de ver cómo quedó la cara de su hijo. Entonces, Min-cheol tiene una idea brillante, como si no hubiera acabado de recibir una paliza. Ahora tiene la audacia de pensar que si Hyun-sung no es expulsado, lo acosará hasta que llore y suplique, y si Hyun-sung es expulsado, lo perseguirá para pedir indemnización. Están pensando en un futuro en el que lo tienen fácil, sin darse cuenta de lo que les esperaba. Volviendo a la reunión del comité de revisión, Go Cha-beon expresa su desprecio y no duden en insultarnos y pedirles que hablen con lo que realmente sucedió. Les preguntan si van a ignorar esto o si realmente no saben nada, y si no piensan que un demonio con cara humana planeó todo esto. El director se enfurece y le ordena que no llame demonio a su estudiante, pero Go Cha-beon no le importa y le pregunta que cómo debería llamar a un demonio si no es un demonio. Él comenta que ha investigado personalmente al grupo de Park Min-cheol y sabe que han estado hostigándolo, robando y robando a otros estudiantes. Son tan famosos que no hay persona que no los conozca por aquí. Le pregunta al director que por qué está tratando de encubrir su desastre.
Le pregunta si es que es tan estúpido o solo tomó un sorbo de estos bastardos. Sabe que varias ambulancias llegaron a la escuela porque esos chicos del grupo de Parmin Cheol cayeron, pero todo esto sucedió porque Hyun-sung estaba tratando de defenderse. El profesor también menciona que tienen que analizar el problema fundamental de este caso, y seamos honestos, cuando eran jóvenes les pregunta si quedaron parados cuando estos tipos matones los golpearon. Al escuchar todo esto, la madre de Yoon Mi-kong no puede dejarlo pasar, así que lo llama bastardo y le pregunta que quién diablos es, ya que escuchó que Kim Hyun-sung ni siquiera tiene padres, así que le pregunta que quién diablos es él para hablar de esa manera. Pues Chambeón solo puede sonreír, ya que sabe que va a arruinar toda la carrera de esta mujer en pocas frases. Entonces, antes de que todo esto suceda, nos trasladan dentro del auto, cuando Hyun-sung le pidió a Chambeón que sea su custodio. Esto es porque para vencer un enemigo con muchas cosas, él también debe tener muchas cosas. Entre las cosas que necesita, hay una sola cosa que puede obtener el Chambeón, y eso es el poder. Hyun-sung decide ser honesto con él y le dice que planea causar muchos problemas en la escuela. No solo pequeñas escamaruzas que son comunes en las escuelas, sino accidentes lo suficientemente grandes como para causar problemas legales. Cada vez que suceda, espera que Chambeón lo respalde y lo ayude a resolver los problemas. Con él a su lado, Hyun-sung está seguro de que nadie en el SAM podría tocarlo. Y si puede hacer esto por él y mostrar algo que pueda satisfacerlo, le promete hacerlo presidente de la compañía Myeongju Construction, o tal vez aún más alto que eso. Chambeón responde diciendo que no tiene que preocuparse por eso, ya que es muy bueno en este tipo de cosas. Ya sea que tenga que golpear a alguien o hacer cualquier otra cosa, no será un problema. Con esto, volviendo a la reunión del comité de la revisión, Go Chambeón se presenta ante todos como el custodio de Hyun-sung, el hijo mayor de la compañía Myeongju Construction. Bueno, hasta aquí dejaremos esta primera parte de este manhwa, espero les haya gustado mucho, así que si este video cuenta con el apoyo suficiente, apenas hayan más capítulos actualizaremos una segunda parte. Por ende, no olviden de darle me gusta, comentar qué tal les pareció el video, además no olviden de suscribirse, activar la campanita y compartir el video, así me ayudan a seguir creciendo y que el contenido pueda llegar a muchas más personas. Si quieres apoyar el contenido, no olviden que pueden apoyar al canal con el botón de super gracias, o si quieres ser miembro del canal y disfrutar de los beneficios exclusivos, pulsa el botón de unirte allí abajo. Aquí en las pantallas finales te voy a dejar otros resúmenes que te podrían interesar, además te dejaré mi canal secundario al que debes ir a suscribirte. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video. Bye bye.